Eh, Hoy empezamos este programa que se llama ¿Y tú también discriminas?, que es un espacio para todos y todos nosotros para saber un poco más de este tema de la discriminación, que de repente está muy en moda, pero realmente no lo entendemos y desafortunadamente lo seguimos aplicando en nuestra vida diaria o lo sufrimos y está tan normalizado que no le sabemos dar el nombre que le corresponde, que es la discriminación. Pero bueno, antes de entrar al tema de discriminación, pues quisiera que supieran un poco de mi historia. Yo ya les comentaba a los amigos de Facebook que soy Miroslava Cisnes, soy una abogada en propiedad intelectual, ya toda mi vida me he dedicado a la propiedad intelectual. Y a raíz de una condición psicosocial que específicamente es el síndrome de trastorno de ansiedad con ataques de pánico, pues empecé a tener la necesidad de la ayuda de un perro de asistencia. Ha sido un caminar difícil, como ya les estaba yo comentando, porque en México no es usual. Hay suficientes leyes y convenciones que nos respaldan en México. Sin embargo, al no ser usual, pues la gente cuando algo no lo conoce generalmente le da miedo o lo rechaza de forma inmediata. Entonces, bueno, primero fue todo el andar para saber qué parámetros tenía que cubrir Hui, que así se llama mi bello Shih Tzu, que es perro de asistencia, alerta médico y servicio psiquiátrico. Lo que hace es a través del olfato, y bueno, obviamente porque me tiene súper estudiada, se da cuenta cuando voy a tener algún episodio, me avisa y eso me da un margen de tiempo para que yo pueda estar bien o ponerme a salvo o ponerme a respirar y que este ataque sea menos intenso. Yo estuve 2 años casi sin poder salir de casa por lo mismo y gracias a Huy el día de hoy hago una vida normal. Sin embargo, la parte de volverme a incluir en la sociedad ha sido compleja precisamente por la discriminación. De ahí que en mi andar, obviamente el día de hoy ya soy activista en favor de los derechos de los usuarios de perros de asistencia. Sin embargo, me he dado cuenta que uno de los principales problemas del por qué existe la discriminación en general para todo tipo de situaciones es por la falta de información. Es porque no sabemos realmente lo que es discriminar, no entendemos lo que es y a veces lo aplicamos porque ya está normalizada. Este espacio, para eso lo creamos, para que entre todos nosotros podamos aprender un poco más de lo que es, cómo evadirla, cómo no aplicarla y pues entender las diferentes situaciones que se pueden dar en la vida diaria, los diferentes grupos vulnerables, por ejemplo, que iremos invitando a diferentes sectores a que nos hablen de los diferentes tipos de discriminación. Discriminación no es solo la discriminación llana, hay diferentes tipos de discriminación, como la discriminación estructural, que esa se da, por ejemplo, en las organizaciones ya de manera tal cual como lo dice su nombre estructural, pero también tendremos gente que nos venga a platicar, especialistas del tema, para que nos vaya quedando claro, así que para que nos traduzcan la serie de conceptos que también se manejan alrededor de discriminación, para que podamos tener las herramientas necesarias para dejar de aplicarla y sobre todo saber cuándo nos están discriminando y llamarlo con el nombre apropiado, porque mucho de lo que sucede es de que, bueno, ya me discriminó, ni modo, ya chin, qué mala onda. No, hay que darle nombre a la situación, si es necesario poner la queja ante las autoridades correspondientes, porque va a ser la única forma en que podamos bajar el índice de discriminación, que eso luego genera mucha violencia primero entre nosotros los ciudadanos y ciudadanas y luego en diferentes sectores. No necesariamente tenemos que ser parte de un grupo vulnerable para que seamos discriminados. Sin embargo, lo más usual es que sea grupos vulnerables, que también los iremos conociendo poco a poco, que se dé esto de la discriminación. Y bueno, ¿y por qué es importante la discriminación? A mí me decían, no, pero qué exagerada, ¿no? Ay, no aguantas nada. Es muy desagradable llegar a un lugar, por ejemplo, a comer, un restaurante,
y con todo y que enseño el certificado médico, que mi perro viene perfectamente, tiene una señal que dice que es perro de asistencia. Bueno, para que la persona de la entrada entienda que somos un binomio y no nos pueden separar, así como Frida y su binomio, igual Juy y yo somos binomio, como una persona ciega con su lazarillo, y pues no nos pueden separar, porque pues si lo dejo afuera y yo entro, pues cómo me va a avisar de un problema, ¿no? Y sobre todo que esto es una cuestión de salud, no es de que yo saque a pasear a mi perro porque se vaya a quedar solito en la casa, es una cuestión de salud que yo requiero constantemente y así lo certifica mi médico psiquiatra, que necesito la constante compañía de mi perro de asistencia o servicio, debido a que es parte integral de mi tratamiento. Entonces, bueno, eso tampoco se entiende tan fácilmente. Entonces, al irme yo metiendo en este mundo, fui viviendo en carne propia lo que es la discriminación, la violencia derivada de un acto discriminatorio, y pues eso es el granito de arena que yo quiero darle a la sociedad, dar la información para que empecemos a erradicarlo y que no nos dé miedo preguntar algo que no conocemos. A lo que más me he enfrentado es al desconocimiento, pero sobre todo al miedo de preguntar o decir, es que ¿sabe qué? No le entiendo, me lo puede explicar de otra manera. Y pues así sería mucho más sencillo. Sí, también me he topado con gente sumamente amable, que sí se vuelve empática, sí le da la lógica de que, bueno, es una cuestión de salud, pues por supuesto pase. Pero lo más trágico de esto es de que les guste o no les guste, se enojen o no se enojen los demás comensales o gente del lugar. En todo servicio público, los perros de asistencia tenemos acceso universal. Los únicos lugares restringidos es donde se elaboran los alimentos, no donde se dan, y los quirófanos. Entonces, eso la gente no lo entiende. Y bueno, y así como nos pasa a nosotros, usuarios de animales de asistencia, les pasa a mucha gente, desde una mamá que se pone a amamantar a su hijo en público, muchas veces es maltratada porque, ay, oiga, eso no lo haga en público, qué horror, como si fuera una... Esa es la parte también muy interesante de la discriminación que le iremos observando a lo largo de los programas, cómo la gente se pone como si de veras se le fuera la vida en ello. O sea, ¿qué de malo tiene que una señora le dé de comer a su bebé, le dé su pecho? Es una cuestión completamente natural, pero bueno, luego aquí es como si nos estuvieran ofendiendo o como si el ver eso nos fuera a causar algún tipo de enfermedad en la visión. Y lo mismo pasa con Huy, digo, pues que les rayaré el piso, porque además siempre quieren que lo cargue. Yo solo lo cargo cuando voy a tener una crisis, y no tengo por qué cargarlo. Obviamente, si está sin chaleco, es mascota, esa es otra historia, pero siendo animal de asistencia, no es mascota. Pero la gente no lo entiende, porque hace ratito aquí en el World Trade Center, el policía, hágame el favor, el policía me dijo, pues, ¿qué no ve que es un animal? Pues claro que lo veo, pero es un animal entrenado para alerta médica. Le digo, ¿qué parte no me entiende? Obviamente no me entendió, y muchas veces el error no es de la persona, sino viene de forma estructural desde la misma dependencia. Me he topado con muchos policías que son sumamente conscientes y amables, pero me he topado con otros como este oficial que no les cabe en la cabeza que pueda existir un animal que pueda ayudar de forma médica. Entonces, regresando a estas situaciones, un acto discriminatorio puede ser tan sencillo, si se le puede decir sencillo a un acto violento, que la discriminación es violenta de por sí. Por ejemplo, lo que pasó con Yalitza. Ese es un caso muy interesante porque luego muchas personas, claro, muchas de forma anónima, porque además tampoco les gusta dar la cara, no tienen la suficiente, no se hacen responsables de sus propios dichos, y pues toda la agresión que recibió de que pues si ella era chacha, pues qué de chiste tenía que hubiera interpretado una chacha. Siento que no lo es de entrada. Por ejemplo, decir chacha y es una forma despectiva de decirle a las personas que nos asisten en el hogar que
La verdad, somos muy afortunados en este país que haya personas que nos puedan ayudar en nuestros hogares. En otros países como Europa, Estados Unidos, no es tan fácil de que haya personas que nos puedan asistir. Y además siguen siendo personas, seres humanos. Entonces, a veces se nos hace muy fácil quitarnos ahora sí que desintegrarnos del otro, o sea, verlo como algo ajeno a nosotros, siendo que no lo es. Todos somos seres humanos y estamos en una misma sociedad. A esa persona le toca el día de hoy ejercer un trabajo de limpieza del hogar y a nosotros nos toca la parte de pues pagarle por ese empleo que desarrolla, pero no por eso debemos de ser despectivos y somos tristemente despectivos, como pasó con Yalitza, que además es una maestra rural y yo cada vez que la escucho me quedo impactada de lo bien que habla. Eso habla de alguien que se ha tomado la molestia de instruirse y salir adelante. Y lo más triste del caso Yalitza, que también espero que en algún momento traigamos a alguien a hablar de esos temas, es de que tanto en Europa como en Estados Unidos veía uno pues las entrevistas y todo, y estaban fascinados con ella y se sacaban fotos y qué maravilla. Y de nosotros, que debíamos de ser los primeros en estar muy orgullosos por todo lo que estaba logrando, fuimos los que más la maltrataron. O sea, en Europa, bueno, hasta los reyes y el príncipe Guillermo, bueno, fueron y la felicitaron. O sea, me acuerdo hasta se me enchina el cuero porque qué emoción que una mexicana tenga ese tipo de experiencias, porque animan, a mí en lo personal ese tipo de cosas me animan y me dan esperanza de que haciendo las cosas bien y siendo disciplinados se pueden lograr muchas cosas, pero a la mayoría dijo, ay, ¿qué hacía esta señora ahí? Qué barbaridad, qué pena, que bueno, en fin. Y como ese caso, desafortunadamente a diario se viven muchísimos, pero no nos enteramos porque no se vuelven mediáticos. Y de esos también son los que aquí les podemos dar voz, situaciones que vivan y sobre todo ver la manera de las situaciones que vayan viviendo, darles opciones tanto a quien discriminó de qué hacer para no volverlo a hacer, como a quien fue discriminado de qué cosas puede realizar o qué trámites puede realizar para poner sus quejas o para no volver a sufrir una situación así. Entonces, de esa manera, con este conocimiento, pues vamos a ayudar a ambas partes, porque, insisto, también muchas veces la persona que discrimina no necesariamente lo hace con la intención, simplemente está ejerciendo algún poder o algún puesto. Y bueno, en el caso de las personas de vigilancia o los de seguridad pública, es que la orden es así y de ahí no me salgo. O sea, no hay forma de que yo interprete, no, es así y como me dijo, oye, el oficial, es que es un animal, pues sí, pero es diferente, ¿no? Pero como los que antes estaban en el circo, que bueno que ya no están en el circo, no era lo mismo que uno que estuviera en una casa, ¿no? Acompañando a una familia, pero bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a ir aquí desmenuzando, platicando. Obviamente, si tienen algún tema específico relacionado con la discriminación, avísenos y veremos la manera de traer al especialista específico de ese tema para que nos comparte y nos saque de pues de nuestra ignorancia, y digo nuestra porque también yo sigo aprendiendo día a día muchas cosas, muchos conceptos. Pero bueno, esa es la idea general del por qué hicimos este espacio, de por qué buscamos un foro y pues espero que sea de su agrado y sobre todo es muy importante su participación. Obviamente ya saben, los likes y todo también son importantes, los retweets, todo es importante y además los invito, esta es una cadena nueva con muchas temáticas muy interesantes y muy positivas para todos nosotros, no solo este espacio. Y bueno, en breve continuamos. Sigue el Facebook Live. Ay, bueno.
Más tomo tantita agua porque si no me quedo seca, 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 seca. ¿Y nadie ha comentado nada? Anda a estar como que esta nada más habla y nomás no entendemos nada. Ahorita ya me voy a ir un poquito más a lo que es discriminación. Qué bueno que ya venía el corte porque ya no sabía ni qué decir. Ya las próximas veces les prometo que ya todo es. Ahorita lo que queremos ver es más o menos cómo medir los tiempos para los diferentes temas y para sacarle el mayor provecho a esta hora que tenemos semanal con todos ustedes. Y pues escríbanos si les gusta o no les gusta el tema, lo que quieran, escríbenos, aprovechen que son de los primeros. Sí, los afortunados. Y uy, está súper tranquilo, esa es una buena señal, eso quiere decir que yo también, con todo y el nervio, ahora sí que del nervio de la primera vez. Sí, todos pasamos por eso. ¿Mandé? Todos pasamos por eso. Sí. Que bueno, ya he ido a varios programas para hablar precisamente de los perros de asistencia, pero no es lo mismo que tener la carga uno, ¿no? Entonces esperas a que ahí tu interlocutor y es hasta más sencillo a uno solito. Ay, no, este no es. Es que estoy buscando lo de lo que vamos a hablar ahorita en este bloque. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que de ahí parte todo. De ahí, sobre todo esta declaración es de donde vienen muchos de nuestros derechos fundamentales y derechos humanos. Que luego también eso igual, luego invitamos a algún abogado que nos hable de la diferencia de los derechos fundamentales y los derechos humanos, que al final todos son derechos, pero también los derechos implican obligaciones y luego esa es la parte en la que no entendemos, pero bueno. Nadie dice nada todavía, siguen calladitos. Siguen callados. Aunque si un emoticón no sean así, una carita de felicidad, de tristeza, de hartazgo, de lo que sea, ¿no? Para comentarlo, aprovechar el corte. ¿Y estos de Facebook Live se quedan grabados? Sí, todos. Y se ven en el Facebook. Entonces me tengo que portar bien, no puedo decir cosas malas como la palabra con che que dije, híjole, me salió pero de la emoción. No, esa no se me puede volver a salir, lo prometo. En breve iniciamos en 30 segundos. Ok. Atenta. Bueno, pues estamos aquí de regreso en ¿Y tú también discriminas? Y estaba yo buscando precisamente el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, que bueno, ya data de mediados de hace 2 siglos, de los 1948, bueno, hubo una gran discusión precisamente respecto a este primer artículo, porque primero estaba redactado como todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces esto suscitó una gran discusión y especialmente Eleanor Roosevelt fue la que dijo, no puede ser todos los hombres porque nos están invisibilizando, o sea, haciendo transparentes a las mujeres. Finalmente todos somos seres humanos, pero no todos somos hombres. Y bueno, fue una
primera gran victoria para precisamente ganar en igualdad para todos nosotros y se quedó desde entonces como seres humanos. Y bueno, esa es una de las declaraciones más importantes que viene obviamente después de la Guerra Mundial, luego viene la Carta de San Francisco, se crean las Naciones Unidas y viene esta declaración en el 48, principalmente para evitar otra vez el tipo de guerras que se habían sufrido. Pero ¿por qué lo comento? Porque bueno, de ahí luego se empiezan a desarrollar una serie de convenciones que también en su momento iremos nombrando más a detalle, como la Convención para Erradicar la Violencia para las Mujeres, para que vivan una vida libre de violencia. De hecho, existe una ley en México para que va contra la violencia a la mujer. Lo malo es que creo que un poco menos de la mitad de la gente que vive en este país no la ha leído, o sea, muchos de mis compañeros del género masculino no la han leído y tristemente también del mismo género femenino. A veces nosotras mismas también somos violentas contra nosotras. Y bueno, también está la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que surgió en el 2007 gracias al incansable trabajo de Gilberto Rincón Gallardo, un gran luchador social, político y quien fuera el primer presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se creó en 2003. Entonces, derivado de su trabajo, en el 2007 es quien propone esta convención, que bueno, está vigente desde entonces y que a raíz de ella se crea la Ley General de Inclusión para las personas con discapacidad en México. Entonces, también hemos tenido nosotros nuestros propios personajes muy interesantes en materia de discriminación. Gilberto Rincón Gallardo es uno de ellos, pues también fue quien luchó por que se creara el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que bueno, todavía falta muchísimo por hacer, pero por lo menos ya contamos con ello y gracias a su creación tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Luego me estoy así como saltando en el tiempo, pero bueno, primero fue esta ley y luego en el 2011 viene una reforma sumamente interesante y sumamente importante en materia de derechos humanos en nuestro país, ya que es donde queda a nivel constitucional los derechos humanos. Ahora sí todos, incluyendo al señor oficial que hoy no supo cómo tratarme, tienen la responsabilidad siendo autoridad de respetar y trabajar para el respeto de los derechos humanos. Y ya desde el primer artículo, me parece que es en el segundo párrafo, dice claramente en nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, pues ya está en la Constitución, entonces les tengo noticias a quien diga, ay, qué aburrido tema, pues no se vayan, porque es importante que sepan qué es para que no vayan a hacerse acreedores a una sanción administrativa o en el caso de la Ciudad de México, inclusive a una sanción penal al discriminar. Dicen, ay, qué exagerados. No es exageración. O sea, el simple hecho de que esté desde el primer artículo de nuestra Constitución, ahora sí que como quien dice, es para todos. No importa cómo seamos, de qué rasgos tengamos, de qué preferencias, de qué creencias, estado civil, social, económico, si hablamos o no hablamos lengua, si discriminamos, estamos cometiendo un acto contra nuestra Constitución. Entonces eso sí está feíto, ¿no? Y sobre todo que nos podemos, como les digo, hacer acreedores a sanciones
de tipo administrativo o inclusive hasta penales. Y prepárense porque en una de esas lo penal se hace federal, que de hecho es parte de las intenciones. Y bueno, como dice una máxima del derecho, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Y bueno, han estado oyendo discriminación, 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 y vámonos tantito a algo más sencillo, que es, bueno, la concepción lingüística de qué es, el significado. Y bueno, la Real Academia Española, entre muchas de sus acepciones, dice que discriminar es seleccionar excluyendo. Entonces dice uno, ay, ¿cómo? Bueno, el típico caso del antro, que creo que eso ya no aplica tanto, pero bueno, hace unos 10, 15 años sí era muchísimo, de que llegaba uno al antro y había una persona en la puerta, el cadenero, que decía tú sí entras y tú no entras. Eso es una forma de seleccionar excluyendo. ¿Y por qué? Porque pues este sí se me hace que tiene dinero, está güerito, este no, este es medio naco. O sea, quedábamos a juicio de una persona en una entrada. Ahora eso está prohibido, porque no puede negar. Ahora, que si no hay lugar, en el lugar, bueno, pues sí, ahí sí, ya no te están discriminando, es de que no hay lugar. Pero si hay lugar y la causa por la que no te dejan entrar es por tu aspecto, eso sí puede ser una discriminación. Ahora tenemos algo muy interesante también aquí en la Ciudad de México, desde el año pasado, que es la Constitución Política de la Ciudad de México. Y esta es una constitución muy progresista y muy interesante en cuestiones de derechos humanos, porque lo que busca es que sea una ciudad diferente y sobre todo incluyente. Y pues habla de los diferentes derechos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, o sea, todos los derechos, pero los explica de una forma muy, muy coloquial, no tan jurídica, aunque tiene obviamente los alcances jurídicos. Y tiene específicamente, que esa es la parte que en lo personal a mí me llamó la atención, tiene como ciudad incluyente los derechos de personas con discapacidad y ya ahí reconoce a la asistencia animal, ¿no? Que bueno, les digo, ese es el tema que yo manejo un poquito más por el mismo activismo. Entonces resulta interesante, yo los invito a que si pueden, al fin que está en internet y la pueden bajar gratis sin infringir ningún derecho, es la Constitución Política de la Ciudad de México, para que se enteren también de los derechos que tienen por el simple hecho de estar o habitar en la Ciudad de México, sin importar su nacionalidad, ni conocimientos, ni nivel escolar, ni nada. Ahí están los derechos y muchos son irrenunciables, si no es que la mayoría. Entonces, pues hay que hacer uso de ellos, pero también de manera responsable. Perdón, voy a tomar agua porque ya me está secando la garganta. Y bueno, no sé si hay algún comentario, opinión o algo. Ya me dirá aquí nuestro querido David. Ay, sí me lo aprendí, soy luego mala para los nombres. Pero bueno, les comentaba esta cuestión de la discriminación, que puede ser algo tan aparentemente sencillo como algo ya más, pues más elaborado, ¿no? Como el tipo de discriminación que luego sufrimos Juy y yo, y los maltratos. Ahora yo tengo una ventaja, que medio le entiendo a las leyes y medio sé mis derechos. Pero ¿qué pasa con aquellos grupos de personas como las diferentes etnias indígenas o personas en pobreza extrema, que no saben, pero además no solo no saben bien o no entienden bien, a veces por la cuestión de lenguas, cuáles son sus derechos, y han vivido generación tras generación en un estado totalmente vulnerable y lleno de violencia que no los deja vivir algo diferente, y si viven algo diferente creen que está mal? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de grupos? Ya tienen tan normalizado el ser maltratados que cuando no los maltratan dicen, ay, a ver esto cómo funciona, y no debe de ser.
Entonces, este también es un tema, lo de la normalización de violencia, que en un par de programas vamos a tener una experta en violencia que precisamente vamos a empezar con ese tema. Les decía también yo que alrededor de la discriminación hay varios conceptos. Bueno, primero es obviamente la violencia. Hay que entender bien qué es para no caer en ejercerla y también para saber decir, yo no lo permito y no lo quiero, ¿no? La violencia es uno. Luego se habla de la dignidad humana, que cualquiera de estas actitudes o formas de interactuar en la sociedad que pueda ser un acto discriminatorio atenta contra la dignidad humana. Entonces escuchamos ese término y ay, pues ¿cómo que te maltraté tu dignidad humana porque no te dejan entrar a un restaurante? Bueno, se los voy a explicar primero de manera coloquial, como yo lo entiendo y como yo lo he vivido y quizá sea más sencillo entenderle. Esto es, al momento en que a mí una persona, al llegar yo a querer consumir en un restaurante, o por ejemplo hoy que venía al programa aquí con ustedes, pues tengo derecho, es un lugar público, aunque sean oficinas, pero es un lugar público y pues tengo el derecho de entrar aquí. Entonces me dicen no porque trae al animal. Entonces, el simple hecho de que me digan es que trae al animal, ya de entrada que lo empiecen uno a acosar. Señorita, linda. Bueno, hoy por lo menos me dijeron linda, ya digo, bueno, un oficial más amable, ¿no? Pero luego me hacen, oiga, oiga. O amiga, yo ni lo conozco, ¿cómo va a ser su amiga, no? O sea, cosas así. Entonces, ya de entrada, desde la forma en la que te detienen, ya es muy desagradable. Es así como que, bueno, o sea, ¿por qué me estás deteniendo, no? Y posteriormente, perdón que me volteé tantito, pero aquí había encontrado un concepto de dignidad humana muy bonito. Después de detenerme, me dicen no puede entrar. O sea, ya no me dejó mi libertad de tránsito, ¿no? Para empezar. Me dice, no puede entrar. ¿Por qué? Porque usted es diferente, porque usted trae un animal. Entonces, yo traigo un animalito porque tengo una condición y el animalito me ayuda. Pero el hecho de que me detengan y que por eso no puede entrar, eso ya me causa un malestar, un sentimiento de frustración, porque bueno, además yo que me tomé a la tarea de ver, bueno, hasta dónde eran mis derechos, me dijeron, aquí es como en Estados Unidos, entras a todos lados y no tienes que dar 30 explicaciones. Entonces, pues me topo con que no, con que sí hay que dar 30 explicaciones y pues no es justo, porque yo porque le tengo que estar diciendo a una persona que además sigue sin entender el idioma al decirle yo es de alerta médica, es como que lógico, ¿no? Pues si es de alerta médica es que la señora tiene una condición, pero para ellos no. Entonces ya el simple hecho de tenerlo que explicar ya es una situación, aparte de desgastante, dolorosa, porque esa acción lo hace uno sentir diferente, no incluido y maltratado, porque generalmente muchas veces acaba en pleitos y bueno, acabo en COPRED, ya soy cliente frecuente poniendo quejas, ¿no? Que ese no es el problema. El problema es de que muchas veces sí he tenido ganas de, pues ya no ir a ningún lado, porque siempre son pleitos. Entonces, bueno, yo que sí de repente tengo la fuerza gracias a los amigos, la familia, que pues sí me apoyan, que no siempre fue así, también en su momento lo platicaremos. Al principio hasta para la familia fue difícil entender el concepto de un animal de servicio, pero ahora ya lo entienden. Entonces, y si uno mejor me queda en mi casa. Y desafortunadamente eso sí pasa con muchos compañeros y con personas que tienen alguna situación distinta. Pero bueno, les voy a dejar unos minutos. En un momento más regresamos. Siguen los de Facebook, ¿verdad? Y no dicen nada. ¿Siguen callados? No, David Rosales dice, felicidades, amigo. Te digo nada más los de aquí. Cintia Castilla, felicidades.
Ah, sí, ahorita lo... También ella dice, Está bien si dormido. podrías platicar de lo que piensas de la discriminación de género. Ah, eso está muy bueno. Gabriela Cervantes Pérez nos dice, excelente tema, felicidades. También usted puede seguir la transmisión a través de Facebook. Ah, pues sí, ¿verdad? En mi teléfono. Bueno, para la otra traigo mi máquina también, Sí. para estarlo viendo más grandote. A ver, déjenme ver que están aquí. Porque sí tengo la aplicación aquí de Facebook. Juicito, que te quieren saludar. Uy. Dice, ay, no, yo ahorita no me despierto. ¿Y aquí dónde lo busco? ¿En Facebook? En iOS Interactiva. ¿En perdón? La página de Facebook se llama Radio iOS Interactiva. iOS Interactiva. Ah, es que por eso le dicen iOS, porque parece iOS, ¿no? Pero es use. A ver, ya lo estoy buscando para contestarles. Pero a ver, ¿qué decían de lo del género? Que si podrías platicar de lo que piensas de la discriminación de género. Ese es un tema muy interesante que también en su momento vamos a traer a alguien experto en género, porque hay mucha como mala información, ¿no? O sea, por ejemplo, de entrada yo ya dejé de utilizar también el término feminazi y lo cambié por feministas radicales, porque ya decir feminazi ya es una forma peyorativa de referirse a personas que tienen, bueno, ciertas actitudes hacia las cuestiones feministas. Yo estoy a favor del feminismo, pero siempre y cuando no sea radical. Estoy a favor en el sentido de que realmente logremos una paridad, una equidad, una igualdad de género, pero no cayendo en el otro extremo de que odiamos a los hombres y ahora vamos contra ellos o con algún tipo de revanchismo, no, todo en su justa causa. Y pues todos somos importantes. Lo que pasa es que la realidad es que históricamente, y no porque yo sea mujer, pero históricamente el género femenino ha sido muy maltratado. O sea, apenas a finales del siglo XX, de mediados a finales del siglo XX, se obtuvo el derecho al voto, pues en México fue ya casi en los 60s. Entonces, esas son cuestiones que, bueno, porque hasta entonces, hace ratito les comentaba precisamente lo de la carta, la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo que sucedió. ¿Por qué? Porque muchas veces los conceptos pues no se entienden y bueno, ya vamos a regresar del aire y voy a seguir terminando la idea. Espero que con esto sea suficiente. De todas maneras, vamos a traer a algún experto o experta en tema de género para hablar más ampliamente de esto y que nos quede súper claro, ¿no? Entonces, ahorita en el corte platicaba con los amigos de Facebook, me preguntaban qué opinaba o para mí qué era el concepto de género. Y bueno, es una cuestión a veces biológica, aunque ya también como están estas pues preferencias de que puedo haber nacido mujer, pero me identifico con el género masculino, o pude haber nacido mujer y yo soy hombre, y bueno, para las diferentes situaciones que se pueden dar, que ya también en su momento tendremos aquí compañeros de la comunidad LGBTTI para que nos expliquen las diferentes, no solo la discriminación que sufren, sino los diferentes tipos que existen para que los entendamos, porque como les decía, muchas veces la discriminación viene del miedo a lo desconocido o de que no estoy entendiendo al otro. Entonces, si nos informamos, pues va a ser mejor. Pero ya nada más para cerrar la idea del género, para mí considero que es muy importante seguir hablando del tema, porque es muy reciente muchos de los derechos que ha obtenido la mujer por ser mujer. Todavía hay muchos problemas sociales al respecto. Me dicen,
en alguna de mis clases de derechos humanos decía un compañero, y hasta cierto punto tiene razón. O sea, es que ¿por qué solo hay si las mujeres las maltratan y a los hombres que han maltratado y todo? Por supuesto que hay personas del género masculino que han sido maltratadas y no necesariamente pertenecen a un grupo vulnerable, pero lo que contestó en ese momento la doctora que nos estaba dando la clase me dejó pensando y considero que tiene razón. Mientras existan feminicidios, sobre todo en nuestro país, no podemos hablar de que al hombre se le pueda tratar igual en estos temas que a la mujer. Ahora, como decía yo, históricamente, pues hemos sido relegadas, apenas hemos ido poco a poco desde el siglo XX, mediados del siglo XX, obteniendo posibilidades. Ya ahorita, bueno, ya hablar de paridad de género y todo esto, bueno, estamos muy avanzados. Sin embargo, en la práctica, desafortunadamente, no necesariamente es una realidad. Sigue existiendo el techo de cristal, por ejemplo, en los trabajos, que significa que es una persona del género femenino y una persona del género masculino que desempeñan el mismo trabajo no tienen el mismo salario. El de género masculino gana más que la del género femenino, siendo que hacen exactamente el mismo trabajo. Eso es el famoso techo de cristal, que tristemente sigue siendo una realidad no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Ha habido muchos movimientos para tratar de terminar con ello, pero bueno, el camino sigue siendo largo. En cuestión de igualdad, pues es lo mismo. No es sencillo a veces que se entienda el concepto, porque precisamente como está tan normalizado que las mujeres y los hombres somos diferentes, pues sí, quizá biológicamente, pero ya de manera intelectual y desde otros aspectos no necesariamente somos distintos. Entonces, bueno, hablar de género ahora sí que se va a oír redundante o rebuznante, como dicen por ahí, pero es todo un tema que obviamente vamos a tratar. Y hablando de los conceptos que también iremos abordando poco a poco, y cuando sea necesario repetirlos, ustedes nos dicen y volvemos a repetir los temas. Por ejemplo, es precisamente conceptos de género, es súper importante, violencia, dignidad humana, que ahorita les platico una definición que encontré aquí muy interesante. Todo lo que es igualdad, lo que es equidad, porque no es lo mismo igualdad y equidad, lo que es inclusión, lo que es la diversidad. Oímos la palabra diversidad y luego nos vemos a la comunidad LGBTTI, y no nada más es la comunidad, ¿no? Es una de las que más conocidas, afortunadamente, porque también han ganado grandes luchas, lo cual yo en lo particular sí me considero aliada de la comunidad, pero todavía faltan muchas cosas por hacer. Por ejemplo, hablando precisamente de la comunidad, eso ya no solo es discriminación y es violencia extrema, las famosas terapias que de terapia no tienen nada, de reconversión, y que son tristemente una realidad en nuestro país. Y vuelvo a lo mismo, es por la desinformación. Entonces, familias con jóvenes de 13, 14 años que empiezan a manifestar pues ahora sí que sus preferencias sexuales, la familia se asusta y llega ex persona y le dice, no, mira, llévalo con este psiquiatra y lo va a curar como si fueran enfermedades. Y bueno, hay una serie de acciones terribles. En su momento invitaremos a gente que ha vivido esto y que está luchando contra eso, porque es una realidad. Entonces también la intención de este programa es visibilizar lo que no está visible, porque solo así vamos a combatirla con la discriminación y la vamos a poder erradicar. Entonces, bueno, está eso, les decía, los diferentes conceptos de discriminación. Hoy nada más le dimos así como una medio barridita rápida a lo que está en la ley. Y obviamente también en algún momento invitaremos a un abogado especialista en materia de discriminación penal
para que sepan bien también si sufren una situación de discriminación que amerite poner una denuncia penal, que sepan cómo ponerla y cuando realmente lo amerita. Muchas veces yo, por ejemplo, me he ido más bien por el lado de COPRED, que es el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, porque lo que quiero es que haya cambios. Entonces, a mí no me interesa que me paguen o por daño moral, no, más bien que se concienticen de que están haciendo una acción contraria a los derechos humanos de las personas y que hagan los protocolos y los cambios necesarios para que ello no vuelva a suceder, que hagan las famosas medidas de no repetición y creen los protocolos adecuados para las personas que somos usuarias de animales de asistencia. Hasta ahorita en general ha sido una vía muy, muy buena. He obtenido buenas respuestas, salvo uno por ahí que quizá en su momento les platicaré que sí de plano están, bueno, muy agresivos, pero en general sí llegan las empresas a conciliar, las empresas y el sector público, y pues se llegan a arreglos. Tristemente es parte de la lucha, pero por eso es importante que sepan, porque sí es muy, no es fácil vivir un acto discriminatorio y además superarlo. Además, ello implica muchas cosas, hasta estrés postraumático. Yo todavía ahorita de una acción discriminatoria muy violenta que tuve a cargo de unos policías, pues todavía estoy superando el estrés postraumático. Yo creo que también me puse hoy tan tensa con el policía, sin querer te regresa al momento, ¿no? Uno de los policías, además, en lugar de defenderme y de parar la discriminación por parte de un chofer del Metrobús, se empezó a azuzar a la gente para que me violentara. Afortunadamente nadie me golpeó, pero me dijeron cosas terribles. Entonces todavía, yo creo por eso salté hoy con el policía. Hasta ahorita me está cayendo el 20. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender a procesarlas también, porque si no nos dañan en nuestra salud. Y bueno, también en algún momento me voy a invitar a un maravilloso psicólogo experto en suicidio, porque de estas cosas, una de las consecuencias fatales son precisamente los suicidios. En México, la segunda causa de mortalidad de personas de entre 15 y 29 años es el suicidio. Entonces es un tema que también tenemos que visibilizar, porque muchas de las veces llegan a esta decisión las personas y el origen es un acto discriminatorio. Entonces por eso es tan importante tocar estos temas, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito de la dignidad humana, que eso además lo vamos a estar oyendo constantemente aquí en el programa. ¿A dónde lo dejé? Por aquí está. Dice, la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. O sea, ya nada más porque somos persona, ya somos acreedores a un chorro de derechos, también obligaciones, pero muchos derechos, prerrogativas, en fin, y nadie nos los puede quitar. Que esa es la otra. Además, les comentaba, no me acuerdo si en el Facebook Live o ya aquí al aire, la misma Constitución dice que todas las autoridades, tanto judiciales como de todo tipo, están obligadas a trabajar y a respetar estos derechos. Entonces, por ejemplo, el compañero oficial, sin saberlo, no está cumpliendo con su trabajo porque no cuidó mi derecho humano. Ahora, no me lo voy a tomar personal, que esa es otra, también por eso es tan importante entender estos conceptos. No hay que tomárselo, aunque es personal, no hay que tomárselo tan personal, porque créanme que yo que les digo clienta frecuente de COPRED, sí me he dado cuenta que muchas de las veces es el miedo, es el desconocimiento, no es de que usted, señora, porque trae un perro me caiga gorda, sino porque como no entiendo y me vayan a regañar si la dejo entrar o se vayan a molestar los demás comensales si la dejo entrar.
mejor no la dejo entrar. Entonces, lo que nos da miedo, ¿qué hacemos? Lo rechazamos. Lo que nos da miedo, mejor no lo volteo a ver, mejor lo invisibilizo. Por eso va a ser tan interesante en un par de semanas escuchar todos los tipos de violencia, porque nosotros escuchamos violencia y creemos que solo es que nos golpeen. No, la violencia psicológica es terrible y que puede causar estragos mayores que una violencia física. El invisibilizar a alguien, el que le hables a alguien y se voltee y te deje hablando solo, ese es un acto de violencia terrible, pero bueno, eso ya lo veremos con nuestra experta en su momento. Y bueno, nuevamente los invito a que interactúen con nosotros. Ya vamos a empezar ya vamos a iniciar con todas las diferentes redes sociales. Ya tenemos nuestro correo, nuestro Twitter, nos falta el Instagram y obviamente el Facebook, aparte de que, bueno, estamos dentro de Youth Interactiva, que está haciendo una propuesta nueva e interesante para todos nosotros, tocando entre otros temas, pero además se tocan diversos temas en toda la programación de Youth Interactiva, que yo los invito a revisar porque hay cosas sumamente interesantes. Entonces, pues ya casi para cerrar, porque ya no sé cuánto tiempo tengamos todavía, pero yo no quiero que me llegue el tiempo así y me quede así a medio de la idea. Bueno, pues ya vimos en términos generales lo que es la discriminación, ya conocieron un poquito de mí. Faltó enseñarles a Huy, pero bueno, ya se los enseñaremos. Pues este foro es para ustedes. Nuestra frase es construyendo un mundo libre de discriminación, y pues eso solo lo podemos hacer si lo hacemos en conjunto. De nada sirve que yo me pueda entender y saber y hasta recitar las leyes al derecho y al revés, si la persona con la que interactúo no las entiende y no las quiere aplicar. Entonces, por eso tiene que ser en equipo y de forma, pues, gradual también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque ir entendiendo los conceptos tampoco es sencillo, porque a veces se enfrenta a uno, sobre todo cuando revisa uno situaciones como las de algunas etnias, de las personas en condición de calle, de jóvenes y niños. Bueno, es que no podría decir unas son peores que otras, pero hay unas que sí le parten a uno al corazón, como pues las historias que escucha uno de los jornaleros y las condiciones en las que viven, no solo ellos, sino toda su familia completa, y pues condiciones de esclavismo, que se supone que ya no existen los esclavos. Pues les tengo malas noticias, desafortunadamente sigue existiendo, y muchos otros temas que iremos viendo. Mi intención es que sea de una manera ágil, agradable, y que aunque sí hagamos conciencia, pero que no sea tan choqueante como para que no nos vuelvan a acompañar. Vamos a hacer lo posible, y también, como les decía en un inicio, vamos a ir creando una sección en donde puedan hablarnos de la situación que hayan vivido y pues darles soluciones, si no inmediatas, en un cercano plazo o al siguiente programa, para decirles tanto qué puede hacer quien fue discriminado como quien discriminó, precisamente para irnos teniendo estos conceptos y estas formas de manera pues como más común y corriente, porque cuando ya lo hacemos en el día a día se nos hace hábito, y ese es el chiste, que se nos haga hábito el vivir en un mundo libre de discriminación y, bueno, empezar en nuestra sociedad, en el entorno en el que nos manejemos, y pues esperemos que esto sea de utilidad para todos y que aprendamos juntos muchas cosas, y sobre todo que nos dediquemos a lo que venimos de este mundo, a pasarla bien, a ser felices, a ser útiles y no tanto a sufrir. Y pues de nosotros depende hacer estos cambios, y de todo salen cosas buenas. Yo nunca me imaginé, si me hubieras preguntado hace 10 años dónde iba a estar en 10 años,
lo menos que me hubiera imaginado es estar en un programa de radio hablando de discriminación y siendo usuaria de un animal de asistencia. Entonces, cosas así nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento. Entonces, por eso más vale estar informados y estar listos para saber cómo enfrentar la situación. Y pues no me queda más que agradecer su compañía. Los espero la próxima semana, que ya ahora sí arrancamos ya, bueno, desde ahorita, pero ya más en serio. Y ya recuerden todos los miércoles a la 1 y pues juntos podemos construir un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias por su atención. El Facebook Live. Ay, muchas gracias, Facebook Live. Ya me iré acostumbrando, porque pues, es uno el micrófono y pues uno habla y habla. Ya me iré acostumbrando a seguir platicando con ustedes también en los cortes y que sigamos hablando del tema que estamos tratando. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Use Interactiva. Muchas gracias.